Mariano Bessi. ¿Cómo está el doctor? Hola Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a nuestro momento Zanzíbar. Arrancamos junio y te cuento, Mariano, que durante mayo habíamos elaborado, digamos, con labores, distintas entrevistas y demás. Nos quedó la tuya, que no llegamos a concretarla porque teníamos ganas de que sea presencial y bueno, estas nuevas normas y medidas nos invitan a hacerlo por Zoom. Así que, bueno, nos cayó en junio. Entonces, en este contexto, vamos a hablar con el doctor Mariano Bessi, que es un médico de nuestra ciudad de Sunchales y que ha tenido distintas especializaciones, que nos irá contando si él quiere y tiene ganas a lo largo de nuestra pequeña charla. Y bueno, Mariano, contanos de tu historia, cómo elegiste la medicina, qué momentos te tocó también para ejercerla. Bueno, bárbaro. Ante todo vamos a empezar con palabras raras que ahorita a los médicos nos gusta ponerle ese toque particular. Sí, la verdad que hubiese sido muy lindo una entrevista personal. Soy amante de la oxitocina, un transmisor cerebral que genera placer, empatía, alegría. Le llaman la hormona del abrazo o el transmisor del abrazo, el neurotransmisor del abrazo. Claro. Es la hormona que libera en un primer momento de su vida el cerebro de la mamá, que establece ese vínculo con el hijo, que establece el círculo positivo para que la lactancia se estimule, y ese primer momento, esa liberación de oxitocina, es la que a lo largo de la vida nos va a mantener conectados con esos momentos únicos, que es cuando nos tocamos, que es cuando nos abrazamos, que es cuando sentimos una caricia, que cuando nos conectamos con la mirada y decimos, hay algo más, es la oxitocina que está dando vuelta. Entonces tendremos una entrevista sin oxitocina, pero ya la vamos a retomar en la charla. Sin encuentro personal, claro, y esto que vos decís, por Dios, en estos 2 años, cómo nos ha pegado, impactado, el decir, bueno, empezar a indagar qué es la oxitocina, cómo la genero, las endorfinas, la actividad física, todo lo que era recomendable que en estos momentos en que las personas que por ahí lo transitamos más solas que otros en nuestros hogares, cómo hacíamos para mantenernos bien, ¿no? Porque somos un todo, Mariano, ¿no? Yo siempre lo digo, nuestra cabeza, corazón, cerebro, lo que hacemos, la profesión que elegimos. Por suerte funciona todo tan alineado que tiene una única salida, que es la sonrisa que nos vincula y nos permite conectarnos con el otro. Si yo te nombro a vos, un amigo, una amiga, automáticamente te viene a la cabeza el abrazo, el beso, la mirada, el guiño de ojos y la actividad que hicieron cómplices y un recuerdo. Lo perdimos. Lo perdimos y entonces ahora nos estamos reconvirtiendo, estamos buscando esa forma de decir, nos vinculamos y a pesar de que nos falta tocarnos, abrazarnos, una palmadita, el beso, estamos presentes y seguimos buscando la felicidad. Esa actitud de querer estar en cada uno de los momentos y con la sonrisa es lo que nos mantiene en actividad, nos mantiene vivos y evita que nos enfermemos. Vos sabés que yo soy como muy partidaria de esto que decís. De hecho, estos momentos Zanzíbar nacen un poco en decir, bueno, cómo me siento, cómo siento que trasciendo, que me inspiro a mí misma, a los demás, cómo trabajo esto. Y justo es un proyecto, digamos, que lo arranqué en pandemia, que me parecía interesante, con esto que viste que recomiendan todos, de decir, bueno, mira, no miremos las noticias que todo parece tan gris, tan oscuro, tan negro, tan caótico, y ya tenemos nuestra propia realidad. Entonces, bueno, ¿cómo le sumábamos el granito de arena para sacar una sonrisa, una experiencia distinta, dejar una ilusión, una reflexión de regalo? Bueno, Momentos Zanzíbar, digamos, en el marco del estudio jurídico y tratando de amalgamar cuestiones que tienen que ver, porque como nos decía Juli Fogli hace poco, el derecho atraviesa todo, es transversal, incluso a la vida entera de la persona. Bueno, a ver qué dejamos con esto, ¿no? Entonces, ¿recordás la película esta que fue muy hermosa y marcó una etapa por lo dura, pero también por el mensaje, la vida es bella? Sí, claro. El momento Zanzíbar es eso. La vida es bella. Son pequeños momentos, pero que hacen que en el contexto
podamos mirar esa etapa descubriendo lo mejor, lo más grande, y que lo construimos desde adentro, no es desde afuera hacia adentro. Entonces, repito, esa actitud que nosotros tenemos es la que nos permite pararnos en este momento y decir, acá estoy, esto es lo que soy, acepto lo que tenemos, pero elijo estar feliz, elijo estar contento. Me quedé con la pregunta anterior, no sé por qué elegí medicina, no tengo claro. La verdad que, viste que siempre decís, hay algo que me iluminó, bajó una estrella y dejó el mensaje abajo de la almohada, no sé. Lo que sí, siempre realmente he disfrutado mucho de poner la medicina como lo que conjuga mi posibilidad de trabajo, mi poder trascender. Con el tiempo me di cuenta que la vocación coincidía con la elección de la carrera, disfruto muchísimo y el centro de mi actividad es la salud. Pero imagínate, vos tenés hoy 60 años y yo te digo, Laura, vamos a charlar un ratito, te ofrezco que vivas 4 años más a lo que vos tenés pautado de tu vida. ¿A dónde pones la respuesta? Y ese es el trabajo del médico de una localidad chica, de pueblo, es cuidar la salud, mantener la salud y hacer hasta lo imposible porque ese estado de bienestar se mantenga. No quiere decir estar exento de enfermedad. Claro, interesantísimo esto que vos decís, viste que el médico de pueblo, el médico clínico, el que atiende a veces a toda la familia, independientemente de la edad o de las patologías, que es una persona de confianza nuestro, ¿no? Al que llamamos un fin de semana sin ningún pudor, al que viene a nuestra casa y pasa y atiende a los chicos con fiebre y nos ve a nosotros si tenemos algún inconveniente. Creo que ese baluarte es sumamente, somos afortunados al estar en localidades chicas con este escenario, ¿no? Claro, el médico de la localidad chica llama al paciente por el nombre. Y llamar al paciente por el nombre ya quiere decir que conoce a tu familia, que sabe que Santi está estudiando, está en 4º año, que le gusta un deporte, pero que estuvo en otro momento pensando en otra actividad porque no le convencía, porque el técnico no lo ponía. Ese es el rol del médico de pueblo, tener ese bonus track que te permite la ciudad chica y el tiempo. Exacto. No es sencillo, implica involucrarse, implica estar en la cola del súper y recibir una consulta. Una consulta. Sí. Exacto, pero también es el placer más grande. Ser médico de pueblo es una de las profesiones que te da un privilegio que hace que el corazón no te alcance para decir gracias y volvemos, que la vocación y la felicidad van de la mano. Recibís tantas satisfacciones que por suerte las podés disfrutar y compartir, y el día a día hace que el placer de cada paciente que podés ver se multiplique y que uno desee seguir pudiendo cumplir ese rol de la forma más humana posible. Un montón de veces no tenemos la solución y no conocemos el problema. Claro. Porque tenemos que tener la humildad de decir, hasta acá llegué. Pero nunca vamos a dejar de ser, nunca vamos a dejar de estar. Claro, y ahí viene lo que vos decías, viene el especialista, la Fundación Favaloro, el que tiene una confianza en otro escalón, dada la problemática que tenés que atravesar en tu vida, ¿no? Y que si sos afortunado de poder acceder a ese sistema de salud que hoy cada vez también es menos accesible, Mariano, ¿no? Si bien se tratan de generar pedidos, políticas y cuestiones, el sistema de salud nuestro es un sistema donde ha colapsado, donde ha tenido sus cosas, y de todas maneras la seguimos peleando, ¿no? Con nuestros médicos de pueblo, con nuestros médicos de instituciones prestigiosas que hacen estas operaciones monstruosas y avances tecnológicos y que tienen que ver con cuidados y de enfermedades crónicas y demás. Entonces digo, qué importante esto de poder elegir dónde estar, dónde ejercer la profesión, buscarle lo bueno, esta aceptación que vos decías, ¿no? Lo vinculo con esta adrenalina, oxitocina que necesitamos para nuestro día a día, es decir, bueno, el ejercer nuestra profesión también es parte de esa adrenalina, ¿no? Que necesitamos.
para nutrirnos. Tal cual, porque en realidad es donde empezamos a ver que cada uno de los eslabones de la sociedad es indispensable. Y cada uno, con la humildad que le corresponde en su rol, nos vamos a entrelazando nuestras actividades en esta sociedad cooperativista que por suerte tenemos, y donde todos armamos un eslabón en esta hermosa cadena que se llama Sunchales y hacemos que la ciudad avance. Obviamente, mi exigencia profesional es ser el mejor médico que pueda existir dentro de las condiciones y la especialidad para brindar la mejor salud que tenemos. Y así te tocará en el rol de abogado, en el rol del plomero, en el rol de constructor. Y creo que la sociedad esta, Sunchales, cooperativa, sinónimo de cooperativismo, es lo hermoso. Todos estos roles son maravillosos y lo bueno, por todas las instituciones que por suerte tenemos, están muy vinculados, están muy unidos y tal vez parecen profesiones separadas, pero después nos encontramos todos en la comisión del club, en la comisión de la casita del niño, y ahí es donde vemos que el valor está de adentro hacia afuera. Sí. Y en esta co-creación, ¿no? En equipo, porque yo también me decía, bueno, voy a hablar con un médico. ¿Qué significa? Si bien tengo amigos médicos, digamos, es como que, ¿viste? Es toda una cuestión en esto. Y vos también estuviste vinculado mucho a nuestros abuelos, adultos mayores, como sea que los tengamos que llamar, con esto que lejos de querer faltar el respeto con la terminología, uno quiere incluir a todos. Digo, tuviste, y esa edad, esa franja etaria, Mariano, la has sufrido, porque ya venían sufriendo inviernos, agostos, viste que dicen que hay que pasar los agostos, y la pandemia, mi vida los ha dejado. Los volvió. A ver, ¿cómo te gusta que los llamemos? Chicos de más 60, chicos de más 50, los chicos jubilados, los chicos de otra etapa. La verdad que un nombre los pone más allá o más acá. Es un grupo de personas que para mí hoy son los más valiosos. Los más valiosos porque si ellos quieren y se ponen de acuerdo, tenemos personas de más de 60 años en la Argentina, cerca de 8 millones. Si se ponen de acuerdo, pueden dar la vuelta a una elección, pueden transformar un país o pueden girar una economía. Sí, dentro de la formación, en una primera etapa yo hice la formación de médico general, que es el antiguo médico de pueblo, que es el que tiene la posibilidad de resolver la mayoría de las patologías prevalentes, o sea, lo más común. Y después sentí que no podía ayudar al adulto mayor, como en ese momento que hice la formación se llamaba. ¿Por qué? Porque consideramos que la medicina se extendía con el mismo concepto a lo largo de los años. Y no, el funcionamiento es totalmente distinto. Entonces hice la formación, la especialidad de geriatría, como para sentirme idóneo y el acompañamiento que no sea solamente de corazón, sino sea estrictamente profesional y de corazón. Entonces brindar lo mejor de cada uno, a pesar del sacrificio que implica una formación, la hice. Y el placer es enorme, enorme, enorme. Te cuento con qué me encontré. ¿Quién es el adulto mayor que hoy disfrutamos en nuestras casas, o en la calle, o en el supermercado, o en las reuniones de las comisiones que participamos? Creo que es el último bastión que tenemos de los que realmente lucharon por una Argentina distinta. La mayoría en esta zona, obviamente, descendemos de nuestros antepasados que estuvieron muy vinculados al campo. Vamos a poner números y la mayoría nació en el año 30, año 40. Esos chicos que nacieron en el año 30, año 40, fíjate, vamos a meternos en la cabeza de cómo son las personas del cambio. Vos decís, ¿tienen 70 y son las personas del cambio? Sí, son las personas del cambio y son las personas que nos van a marcar en esta pandemia y nos van a terminar de dar el mensaje para que nosotros los sigamos y aprendamos de ellos. En el año 20, la puericultura. La puericultura es
marca es una disciplina que marca los lineamientos de cómo educar o cómo criar a los niños. Es fundamental. Hoy tiene un rol terriblemente beneficioso porque colabora con la lactancia materna, con las vacunas, le da, empatiza con la mamá para que el vínculo que establece con el hijo sea duradero, colabora con la alimentación, con los recursos que haya, pero bueno, la puericultura da esos lineamientos. La puericultura del año 20 decía que los padres no tenían que hacer upa y levantar a sus hijos, que no tenían que darles besos y que no tenían que expresar su cariño. ¿Por qué? Porque iban a ser frágiles, débiles o dependientes cuando sean grandes. Ese papá esa persona que nació en el año 20 fue el papá de nuestros abuelos o de nuestros adultos mayores hoy. Sí. Un adulto mayor que se crió tratando otra época, pero vamos a ponernos en ese contexto. Nosotros escuchábamos que trataban de usted a su papá, que comían en lugares separados, que no podían mirarlo a los ojos o que tenían que pedir permiso para dirigirle la palabra. Papá hablaba y no hablaba nadie más. En esa, obviamente, excepciones hay en todos lados y esto la gente actuaba de corazón considerando que en ese momento era lo mejor. Era lo mejor, era lo que conocía. Claro. Estas personas del año 40 se educaron con eso. Pero ojo, en el año 60, 70 comenzaron a ser papás y dijeron, en ese primer vínculo con su hijo, en esa primera mirada, en ese primer abrazo con su marido, con su pareja, en ese primer autito que compraron, que podía vivir más relajada, que podía disfrutar, que podía sonreír y que podía salir de esa estructura tan rígida y distante en lo que es afecto. Empezaron a aprender que con un beso se podía decir un montón de cosas, que con un abrazo se podía decir un montón de cosas, se fueron relajando. Se fueron relajando de tal manera que los chicos de los 70 son los chicos que empezaron a ser hippies, son los chicos que empezaron con la música, son los chicos que dijeron, elijo una forma de vida distinta, elijo trabajar de artesano, elijo conocer el mundo. Nacieron en el año 40, tal vez con un poquito de poco cariño. Fueron transformándose y dijeron, existe una vida mejor y se transformaron en papá con cariño. Que les dieron la libertad, salieron de la rigidez que habían recibido y dejaron que sus hijos vuelen, que se vayan a estudiar, que hagan primario, secundario, con la posibilidad de que estudien en una universidad. Fíjate cómo fueron moldeándose, fueron transformándose y fueron cambiando esa estructura. Por eso te digo, de los abuelos de 70, de las personas mayores de 70, nosotros vamos a aprender hoy. Se transformaron. Esa persona de 60, de 70 que vivía en el campo, no tenía un supermercado. Tenía su huertita, tenía sus animalitos y aprendió que tenía que racionar la carne, que tenía que racionar la verdura, que tenía que guardar un poquito de plata por las dudas, tal vez lo necesiten mañana. Y hoy un abuelo, un jubilado, ¿qué hace? Cobra su jubilación mínima y guarda un poquito por las dudas la necesita. Tenemos que seguir aprendiendo de ello. Vos vas a la heladera de un abuelo, siempre hay algo, y por las dudas vienen los nietos, porque sabían racionar sus alimentos. Pero ellos que tenían que racionar absolutamente todo, son los que hoy se adaptaron a ir al súper y tener una vasta variedad de productos, o incluso levantar el teléfono por WhatsApp, ni levantar el teléfono, ya no se levanta más, perdón, estuve desubicado. Por WhatsApp encargar la comida. Vos decís, cuando eran chiquitos tenían que pensar en criar un animal, en saber cuándo lo iban a sacrificar y cómo racionar ese alimento, que tenían que plantar en una estación para cosechar en la otra, que tenían que tener los frutales porque no tenían acceso a los supermercados. Y hoy saben que por WhatsApp tienen su alimento. Fíjate la capacidad de transformación. Impresionante. Del año 40, tal vez fue a la primaria y estudiaba con una vela. Con mucha suerte tuvo un farol más adelante, con toda la técnica que tenía el farol de cómo poner la camisita, que no se queme, cómo prenderlo, cómo apagarlo. Tuvieron la suerte de los que vinieron a la ciudad, que en su momento era pueblo, tener los foquitos de 25 y que había uno en cada esquina, y ahora casi con los sensores de movimiento entran a su casa y se prenden todas las luces y es un favor. De día a las 22 horas. Entonces, esa capacidad de cambio es la que nosotros no tenemos. Nosotros nacimos con la comodidad o con una tecnología ya disponible. Entonces no le estamos pidiendo a este adulto mayor un milagro. Le estamos diciendo,
Mirá todo lo que construiste, mirá ese bagaje de experiencia. Vos tenés una maleta llena o una valija llena que nosotros tal vez no la tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que hay que ayudar a abrir esa valijita y empezar a sacar todos esos recuerdos, esos momentos, para que le podamos dar la capacidad en esta etapa de la vida de decir, otra vez sos protagonista, te necesitamos. Otra vez tenés que ponerte al frente de tu familia y empezar a transmitir la alegría, a decir, hoy hacemos esto, ser otra vez el jefe de la expedición. Y vos decís, che, qué difícil, está durísimo. Tiene 70, tiene 80, está cansado. Sí, pero no le estamos pidiendo nada de lo que no fue, nada de lo que no es. Estamos pidiendo que recuerde lo valioso que pudo transformar él en su vida, de cómo pudo adaptarse. Y creo que la pandemia es eso. Es un año y medio donde necesitamos readaptarnos. Me gusta esta mirada, Mariano, gracias. Me parece riquísimo pensar en esto, ¿no? En decir que contamos con este bagaje y esta experiencia en nuestras casas, a casa de por medio, a un llamado telefónico, ¿no? Es una cosa que es increíble. Y vos sabés que algo que estás describiendo y que lo he vivido en carne propia con personas como tu madre, como tantas personas de acá de Sunchales que están en este dinamismo, poniendo siempre lo mejor. Y yo que también tengo una población, digamos, de clientes que superan los 60 años de edad, los veo a ellos seguir y seguir y seguir. Y buen ánimo, y yo creo que tiene que ver con esto, es decir, bueno, la vida tiene su culminación, va a llegar a su momento, aprovechemos lo que podamos, esto que nos queda, digamos, acá. Y creo que ellos también tienen un sentido como más fuerte en cuanto a eso, el valorar el cada día que me levanto con vida, que me levanto bien, que mis nietos están bien, que mis hijos estén bien. Creo que hay un sentido del agradecimiento muy importante. Hay momentos donde la realidad golpea de cerca y nos impacta muchísimo, porque estamos perdiendo amigos, vecinos, estamos perdiendo personas importantes, nuestra maestra, un tío, y desde lo afectivo, desde el no poder verlo, no poder despedirlo, se transforma en un momento que no estábamos acostumbrados. Exacto. Pero tal vez me gustaría que queden 3 palabras muy, muy importantes de lo que se ve en esta población de adultos mayores que, te repito, son hoy los que llevan adelante esta etapa de transformación. La aceptación, porque no nos queda otra que aceptar la realidad, nos tocó así, no podemos cambiarla, no podemos modificarla. La flexibilidad, porque cada uno de ellos fueron flexibles a lo largo de la vida y lograron la transformación, y esa transformación y esa flexibilidad les permite estar de pie hoy y decir, yo sigo siendo la cabeza de esta familia, hoy sigo siendo la cabeza de los recuerdos, hoy sigo siendo yo la que hace la bufanda tejida o la que tiene la receta para las mejores empanadas. Y la tercera palabra, que es una oportunidad terrible, 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 donde ahí sí, de acuerdo a de qué lado querramos estar, o la oportunidad que la tomamos para seguir transformando nuestras vidas y hacer de esta etapa dura lo mejor, o sufrirlo como una tragedia. Estamos en casa, tal vez unos años atrás te hubiesen dicho, tenés un año para pensar, tenés un año para reflexionar, tenés un año para crecer, tenés un año que no tenés la posibilidad de viajar, tenés un año que no tenés la posibilidad de hacer deporte, tenés un año que no tenés excusas para decir no tengo tiempo. Entonces una oportunidad maravillosa para decir, bueno, acá estoy yo, con esto tengo, con esto me encuentro. Hacía mucho que no lo veía a mis amigos del primario. Listo, un grupo de WhatsApp, nos conectamos con los amigos del primario. Una vez me peleé con tal, el mundo es imperfecto y yo quería que sea perfecto en esa etapa de mi vida. Lo llamo y le digo, la verdad que no sé por qué me enojé con vos, pero hoy podemos seguir charlando y seguimos. Es una oportunidad
para que la gratitud salga de cada uno de nosotros. Tenemos tiempo para mirar a los ojos virtualmente a otra persona y decirle gracias. Me ayudaste en mi primer trabajo como un buen empleado, como un buen patrón, como un buen jefe. O al docente que, ¿te acordás de la palabra que me dijiste una vez vos? Me diste una palmadita, qué linda redacción que hiciste en quinto grado. Ahí, espérame que se cortó, Mariano. Me empujó a que hoy pueda ser un buen escritor. O el profe de música, que la música, pero me enseñaste a... Mariano, estamos con un problemita que el miedo no nos detenga. Espérame, me gustaría que repitas eso, que el miedo no nos detenga. No perder la oportunidad de agradecer, de vincularnos con otras personas, ¿no? Ya me olvidé del cerebro. Podemos volver. Nosotros en el cerebro tenemos dos cositas muy chiquititas, redonditas, que están en la base del cerebro y se llaman amígdalas. Las amígdalas son las que marcan las emociones. Acá están, por acá. Entonces todo lo que a lo largo de la vida generó alguna emoción pasó por la amígdala. Y después todo lo que va por el estrés pasa por la amígdala. ¿Qué tenemos? Amígdala, después tenemos otro lugar del cerebro que se llama hipotálamo. El hipotálamo produce el cortisol la conocemos como la hormona del estrés. Sí. De acuerdo a cómo haya pasado el recorrido de nuestra vida, el estrés puede ser positivo o puede ser negativo. Qué hermoso estrés es saber los 5 minutos antes que hagas un test de embarazo si da positivo. Es un estrés que no... Esa adrenalina, ese cortisol que libera el cuerpo frente al olor que nos queda en el recuerdo del primer auto 0 kilómetros que tuvimos. ¿Quién lo saca? Claro. O ese primer chocolate que nos regalamos o nos regalaron nuestros abuelos. Bueno, ese cortisol es el que nos motiva y que nos libera. Ese cortisol es el que permite que si nosotros vamos en la calle y sentimos una frenada, podamos dar un saltito y esquivar un auto. Pero si ese cortisol está activo las 24 horas, nos va a saturar el cerebro de miedo, nos va a generar mucha preocupación y nos va a impedir tomar decisiones acertadas. Entonces es ahí donde ese abuelo, ese más 60, ese chico de la tercera edad, apasionado por lo que hizo a lo largo de su vida, tiene que encontrar otra vez su hobby. Claro. Tiene que encontrar la posibilidad de ser feliz y tiene la posibilidad de bloquear ese circuito que le genera el exceso de preocupación, de información o que el cortisol le está jugando en contra. Volvamos a la oxitocina. Sí. No, es que claro, lo que vos decís es cómo lo estimulo, ¿no? Entonces, a ver si lo logro interpretar, Mariano, esto. Es decir, bueno, ¿cómo me autoestimulo? ¿Con qué tipo de estrés también me nutro? Y eso tiene que ver con esto que a veces parece un cliché, que está tan de moda, pero decir, bueno, con lo que yo leo, con lo que yo miro, con lo que yo converso con otro, con lo que yo digo, todo eso también me genera, me parece, mi propio ecosistema de decir, bueno, qué tipo de cortisol o qué tipo de estrés voy a vivir, ¿no? A veces te voy a responder con una anécdota. Sí, a ver. 2 anécdotas. Una vez un paciente vino y me dijo, 80 años. Ajá. Mariano, quiero que me ayudes a seguir viviendo muchos años. Ajá, le digo. ¿Y por qué? Porque quiero seguir disfrutando de la tecnología. Ah, bien, mirá qué bueno. Segunda anécdota, cómo producir cortisol para que no nos genere miedo. Un paciente que en la época que no teníamos acá en Sunchales para hacer el tratamiento oncológico y terapia radiante, tuvo que viajar a Santa Fe durante 3 semanas y se quedó a vivir en un hotel porque tenía que viajar todos los días y no tenía posibilidad de viajar. Digo, perfecto, qué bueno, esa posibilidad de estar en Santa Fe 3 semanas. ¿Qué hiciste? Sí, la radioterapia eran 15 minutos y después me anoté en un taller de cerámica. Toda la vida había soñado con hacer cerámica, nunca pude. Tenía tiempo y estaba bien. Ahí está el cortisol que cortó el exceso de cortisol. Claro. La adrenalina bien entendida que permite transformar. Ahí está la decisión o la actitud y eso que podamos sacar desde adentro para que cada día sea como uno lo proyecta. Bien, está bueno, ¿no? A veces me ha llamado esta reflexión de
desde el año pasado, de decir, bueno, los que tengamos esa fortaleza emocional, esas emociones y las podamos manejar, dialogar con ellas, reconocer, me da la sensación que somos los que podemos llegar a tratar de superar, o es el modo en tratar de transitar esta pandemia, ¿no? Y esto que nos toca, que no deja de ser una cuestión aberrante, hay situaciones de indignidad extrema, uno no deja de reconocer que ese mundo, que nuestro mundo está lleno de eso también, ¿no? Aún así, ¿cómo sobrevivo en este mismo marco, es decir, donde yo puedo elegir qué emoción sentir, en definitiva? Porque lo que vos estás diciendo a mí me lleva a decir, bueno, yo también decido y elijo cómo levantarme, elijo cómo hacer, porque puedo haber ido a Santa Fe a hacer terapia y haberme quedado encerrada en el hotel todo el día, en vez de decidir salir, elegir ir a hacer un curso que nunca había hecho, aprovechando esos 15 días y tomándolo entre esta realidad que me mata, porque es un tratamiento oncológico, o lo siento casi unas vacaciones y que me doy el gusto del hobby que nunca pude hacer, digamos, ¿no? ¿Cómo pasa por la capacidad de poder tener ese discernimiento, siempre digo, ¿no? Que en yoga lo practicamos mucho, es decir, que me dé el discernimiento necesario para poder elegir cómo la atravieso. Me encanta ese poder elegir. Y en ese poder elegir yo me quedo con esta posibilidad que tuvimos de tener tiempo para nosotros, para pensar, para los juegos de mesa, para la familia, para el mate, para el compartir, para saber que tal vez a algunos de nuestros hijos no les gustaba escuchar folclore y teníamos que empezar a escuchar trap. Pero es la posibilidad hermosa de sacar la mejor versión de cada uno. Bien. Podemos sobrevivir a la pandemia o podemos vivir en la pandemia. Me parece que esta elección de que cada uno pueda reencontrarse o encontrarse y decir, de acá en más no soy el mismo. Encontré estos aspectos míos que realmente me pueden potenciar y dar un disparo social, personal, familiar, profesional enorme. No tenemos que olvidarnos que esta sociedad la construimos con gente buena. Y entonces el ser correcto, educado, honesto, trabajador, participativo, solidario, si lo potenciamos y la elección del día a día es elijo ser feliz y yo soy todo esto, no tiene techo. Entonces este es un chale solidario, este es un chale cooperativista, como orgulloso de pertenecer. Creo que cada uno podemos, sin negar la realidad, no podemos tapar con un dedo el sol. El dolor es grandísimo, la realidad golpea mucho, el sufrimiento es enorme, la soledad se siente, pero tenemos muchísimas herramientas que nos permiten decir, podemos elegir un día a día hermoso, podemos elegir seguir siendo solidarios. Che, no podemos salir a hablar con el vecino. No podemos salir a hablar con el vecino físicamente, pero podemos elegir de otra forma. Entonces ahí es donde esa elección, como decís vos, levantarnos día a día y decir qué día queremos tener, creo que es la posibilidad que no habíamos tenido anteriormente, tal vez por echarle la culpa que estábamos enfrascados en el tiempo, en la vorágine, en la realidad. Hoy la realidad marca que tenemos tiempo y que podemos elegir. Igual esto de tiempo en esta virtualidad nueva, no sé si a vos te pasa, entre el WhatsApp, la computadora, los mails y según la actividad que cada uno ejercemos, es como que el tiempo sigue siendo tirano. Yo creo que el año pasado cuando dijimos todos paramos, ahí el tiempo era una cosa. Y hoy, ya en esta nueva virtualidad que nos estamos acomodando, estamos tratando de ver cómo la tenemos que vivir, cómo la queremos vivir y demás, yo creo que el tiempo se ha vuelto nuevamente muy tirano, por lo menos es lo que vivo yo y lo que viven muchas personas que conozco, con las que convivo a diario en un diálogo y demás. Entonces, creo que sí, esa elección, aún más, Mariano, lo que vos decís, tiene que ser hasta aún más pasada por el tamiz y más selectivo en cuanto a qué, o cómo, o con quién,
o con quién voy a tener ese diálogo, o con quién elijo volver a tener de mi infancia un contacto, o cómo lo hago, porque en este momento sé que tengo poco tiempo, es lo que me pasa a mí, y a su vez quiero vivirlo bien. Y me gustó esto que me dijiste, porque me corregiste en un momento. Más que sobrevivir, es vivir. ¿Cómo elijo vivir, digamos, no? ¿Cómo lo elijo hacer? Pero es la enseñanza de nuestros chicos de más 60, Sí. que eligieron la flexibilidad, aceptaron la realidad, aceptaron que quizás un año no tuvieron posibilidad de progresar en su trabajo porque la sequía impidió. Se quedaron tranquilos, miraron, esperaron, pensaron, reflexionaron y siguieron. Ese impas creo que lo vivimos el año pasado, y las elecciones que podamos tomar hoy creo que tienen que estar teñidas del aprendizaje. Seguir transitando el mismo camino, a pesar de que lo estamos transitando por diferentes rutas. Antes lo transitamos presencial y lo transitamos virtual, pero el aprendizaje es tan rico, es tan profundo, es tan transformador, que me quedo arriba de la decisión del optimismo. Y bueno, estamos en casa, pero estamos en el mundo, y estar en casa tal vez hoy quiere decir, tú apago y se terminó la reunión. La verdad que es hermoso. Y fíjate que vos cuando vas a la casa de un adulto mayor, de un abuelo, de un tío, lo primero que aparece es que se sientan antes de apreciar mate, pero se sientan y no hay tiempo. Se sientan de espalda al televisor, incluso para que no mires el televisor. Se para el reloj y bueno, y esa inteligencia de valorar el tiempo que se tiene también está bueno como aprendizaje. Tenemos muchas actividades porque queremos estar en muchos lugares a la vez y sentimos el placer que cada lugar nos genera. Es nuestra oxitocina. Pero la oxitocina también está en tocarnos, en besarnos, en acariciarnos, en abrazarnos. Claro. Me gusta más por ese lado como mensaje, ¿eh? Bien, buenísimo. Bueno, Mariano, no sé si querés regalarnos alguna otra reflexión más, porque nos has dejado con muchísimas lindísimas, y me quedo con una de los abuelos adultos mayores o más 60, esto de decir, tomar esas experiencias y que son personas, y que uno lo puede pensar en cada uno de nuestros familiares o cercanos, que han transitado de todo. Entonces, digo, y más allá de nuestras ciudades sunchales, ¿no? Es una generación a nivel de nuestro país que ha hecho luchas y ha llevado adelante crisis y situaciones muy fuertes, con lo cual este bagaje, tomarlo y ir a esa maleta o ese botiquín con todo lo que ellos tienen como herramientas, valores, recuerdos o remedios, está bueno. Quizás el mensaje lindo para redondear el concepto es que esa maleta, ese bolsito, esa mochila llena, estuvo siempre acompañada y repleta de afecto y de familia. El afecto por los cercanos y los lejanos, pero en el pensamiento nunca se fue. Entonces, colaborar como sociedad en que cada una de estas personas que hoy les toca estar en su casa y que sabemos que son lo más valioso que tenemos, poder acompañarlos, no dejarlos solos, ni física ni virtualmente, proponerle cosas, decirle: hoy te llamo, vamos a hacer una videollamada, tenemos media horita porque tu nieta necesita que le ayudes en matemática. Vos que trabajaste de cartero, en cuarto grado están pidiendo que se ubique en la ciudad de Sunchales y que de la plaza 2 cuadras está. ¿Cuál es el punto cardinal, el norte o el sur? Cada uno tiene un montón de virtudes y talentos que desarrolló a lo largo de la vida que hoy los puede potenciar. Pero también tenemos que darle la posibilidad, nosotros que estamos en el día a día, de darle esa participación, no cerrarnos como sociedad productiva o activa, entre comillas, y abrirnos nuevamente para
para que recuperen el rol que nunca debían haber perdido, que antes lo tenían físicamente, porque venían a tu casa cada 2 minutos y estaban y se sentaban y cocinaban. Sí. Entonces, tal vez el mensaje es: acompañemos, estemos, no dejemos que estén solos. Bien, bueno, gracias Mariano, y de paso nos nutrimos. No, gracias a vos. Así que me encantó, te agradecemos muchísimo, un placer conversar contigo. Hasta la próxima.